3, 2, 1. Dios les bendiga, amados hermanos. Es siempre un privilegio poder compartir tiempos especiales en el Señor con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que podamos ir a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4, por favor. Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro, en el momento que escribía esta epístola, de acuerdo a la palabra, tenía en mente la edificación de una casa. Y por supuesto, cuando uno planea la edificación de la construcción de algo, también son importantes los materiales. Por lo tanto, de una manera simbólica, Jesucristo es presentado aquí como una piedra. Cristo es esa piedra viva. No es una piedra inactiva o que no desarrolla ninguna actividad, sino una que vive en el poder de su eternidad. Cristo fue rechazado por los hombres. En sus planes egoístas estos, y con poco entendimiento, hombres pecadores y de poca visión, no encontraron ese lugar que Él se merecía como su Creador y Redentor. No hubo lugar para Él, sino en un pesebre, lo dice la palabra. Asimismo, ahora no hay lugar para Jesús en la visión de la vida de muchas personas en este tiempo. A los ojos del Padre Celestial, Jesucristo es el escogido y precioso, dice la palabra. Él es el escogido no solo como la única piedra idónea, sino como una piedra que es irreemplazable. Y su valor para Dios es inestimable. Dice la Biblia, Él es precioso, por lo tanto nada ni nadie se le puede comparar. Como hijos de Dios, nosotros somos parte del plan de Dios y de la visión que el Señor tiene para el engrandecimiento del reino de Dios. Por supuesto, a los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestro primer requerimiento, diría de parte del Señor, para hacer ese material apto para la construcción de este reino, tiene que necesariamente venir de nuestra identidad con Jesús. Solo somos importantes cuando contribuimos para su gloria. Por lo tanto, es indispensable seguir el camino y la voluntad de nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado a través de su palabra, por supuesto también trabajando en unidad. Cada uno de nosotros ayudaremos para seguir cimentando la iglesia de Cristo, para su honor y su gloria. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amado hermano, ¿siente usted muchas veces que su vida se está arruinando? En este momento, ¿usted siente que el mundo a su alrededor se cae en pedazos? Si esto sucede, yo le invito a meditar por un momento acerca de la vida y de la esperanza viva que tenemos nosotros en Jesús, nuestra piedra angular. A causa del sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz, hemos sido liberados de nuestro pecado, de nuestro pasado. Ahora nuestra vida tiene un propósito, tiene un significado. En este mundo, dice la palabra, ya no estamos solos o viviendo independientemente de Dios, porque somos amados incondicionalmente y por supuesto hemos sido aceptados en la familia de Dios. Esto significa
que no tenemos por qué tenerle miedo al futuro, porque ahora tenemos una esperanza en Cristo. Él es todo suficiente para sanar cada una de nuestras heridas, para cambiar cada uno de nuestros hábitos, para cada reto y para cada prueba de nuestra vida. El primer paso que cada uno de nosotros necesitamos es edificar nuestras vidas en la roca. A pesar de que Él fue rechazado por otros, amado hermano, Jesús puede ser, si usted se lo propone, esa piedra angular para su vida. Y por supuesto, a partir de ese momento, esta tendrá fuerza, significado y estabilidad. Es probable que hoy usted se esté preguntando, ¿por qué mi vida no parece tener sentido? ¿Por qué las cosas no me están saliendo de la forma como yo las planifiqué? Pero si usted está tratando de edificar su vida sin Jesús, que es la piedra angular, lo más probable, lo más seguro es que todo terminará desmoronándose al final. Versículo 7 dice la palabra así: para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Versículos 7 y 8. Sabemos que Cristo es la piedra viva, eso dice la palabra, la piedra angular preciosa, y aquellos que lo rechacen terminarán definitivamente trastabillando y cayendo. Pero aquí hay una pregunta importante: ¿pero qué hay de aquellos que sí creemos en Jesús? Y Pedro aquí utiliza una metáfora muy especial para nosotros como creyentes. Nos llama piedras vivas, que estamos siendo edificados como una casa espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos da Pedro con respecto a esta ilustración? Está haciendo una analogía de que los hijos de Dios son como un edificio. Vayamos al libro de Mateo en el capítulo 16 y verso 16, que nos habla de algo muy parecido, y dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Versículo 18. De esta porción bíblica ha habido muchas malas interpretaciones acerca de la declaración que hizo Jesús a Pedro después de su confesión de quién era Jesús. Él le habló acerca de esta roca que sería el cimiento en la cual su iglesia sería edificada. En el versículo 16, la declaración de Pedro es clara, diciendo: tú eres el Cristo. ¿Qué decía aquí Pedro? Significaba que él era el Mesías, que el Señor era el ungido, aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías. También le dijo y le llamó el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, esta fue la mejor confesión y el más alto atributo que se le pudo dar a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea reconocido por una persona. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros. Por eso Jesús le dice a Pedro: porque no te reveló carne ni sangre. Usted puede conocer a Jesús hoy, en este mismo momento, y exactamente de la misma manera, amado hermano y amada hermana. Si el Espíritu de Dios, por supuesto, le revela a Jesús, entonces, y solamente entonces, será una realidad para su vida.
Entonces la pregunta aquí importante es, ¿sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Hay algunas personas que creen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Obviamente esto no es así. Lo que hay aquí es un juego de palabras. ¿Por qué digo esto? Porque el nombre Pedro viene de la raíz griega roca, pero la palabra Pedro que Jesús usa es Petros, que significa pequeña roca o una piedrita. Tanto es así esto, amado hermano, que versículos más adelante Jesús está llamando a Pedro Satanás. Y en algunas ocasiones más adelante Pedro negaría conocer a Jesús. ¿Quién es entonces la roca? Esta es una buena pregunta. La respuesta es contundente. La roca es Cristo el Señor. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y quiero que usted también pueda ir y entender que esta misma explicación la da Pedro. Justamente unos versículos más atrás, en el versículo 4, cuando dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y también, por supuesto, lo corrobora el apóstol Pedro, citando al profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 28, y verso 16. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Y Pablo lo corrobora también en el libro en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 11, diciendo lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento que habla Jesús con Pedro, la iglesia no era una realidad. Entonces la declaración de Pedro, la declaración de Jesús, es una declaración más bien posterior a esto. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento y no existiría hasta después de la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no podía haber iglesia hasta que todos los acontecimientos estos hubiesen tenido lugar. Cristo está en el proceso de edificar su iglesia. ¿De qué manera? Con piedras muertas, como éramos nosotros, que fueron sacadas del hoyo del pecado y traídas a la vida, ahora como piedras vivas. Por supuesto, cada uno de nosotros, en su debido lugar, estamos siendo edificados para que esa estructura sea gloriosa. Por supuesto, llamada su iglesia. Cada vez que alguien recibe a Cristo como su Salvador, esa piedra es añadida y colocada en su iglesia, porque esta es viva y que se desarrolla continuamente. Algo fundamental es que ser una piedra viva en un edificio donde hay muchas piedras no implica que cada una de ellas no tenga el debido valor y el debido significado. En realidad, cada piedra que se va añadiendo a este edificio espiritual la mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno representa una parte vital en el desarrollo del propósito de Dios. Usted, cada uno de nosotros, formamos parte de ese propósito que Dios tiene. Sin usted, algo faltaría. Las paredes estarían debilitadas. Por lo tanto, nunca subestime su labor esencial, porque es importante en la iglesia de Cristo. Versículo 9. A vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En estos versículos,
Pedro nos presenta otra analogía. No solamente somos piedras vivas en esta casa espiritual que el Señor la está edificando, sino que dice la palabra que también somos un sacerdocio santo. ¡Qué maravilloso! Originalmente, Dios puso a Israel para que fuera su pueblo, para que este pueblo fuera un ejemplo de obediencia para el mundo. Por supuesto, gozaría de las bendiciones de Él y sería un pueblo distinto. ¿Por qué? Porque deberían haber destinado su vida para glorificar al Señor. Él escogió a Israel para que fuese luz al mundo. Pero nosotros sabemos por la palabra que los judíos no siguieron el camino del Señor. Ellos siguieron otros dioses. No llevaron la luz al mundo, sino más bien ellos se gloriaron en el hecho de que Dios los había escogido como pueblo suyo. Las bendiciones que Dios le ofreció a Israel son ahora para su iglesia. Nosotros somos un real sacerdocio, y así como el trabajo del sacerdote es el de llevar al mundo a Dios, nuestra labor es la de representar a Dios en el mundo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz, así que debemos declarar sus alabanzas y por supuesto y ser de testimonio. Aquellos que nos observan, aquellos que necesariamente deberían ver a Dios a través de nuestra vida. Ese Dios que nos fortalece, que nos da la esperanza y que nos da el gozo especial. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo. Y Él nos ha hecho a nosotros la luz del mundo, dice la palabra. Mateo 5:14 explica la palabra del Señor lo siguiente. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso implica que usted y yo somos embajadores en cadena y por supuesto sus testigos acá en la tierra. Qué bendición es pertenecer al Padre de las Luces. Y qué privilegio es testificar de su bondad a un mundo que está desesperado de recibir amor y misericordia. Versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como cristianos, usted y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo, dice la palabra del Señor, porque nuestro verdadero hogar está en el cielo, aquel lugar donde mora la presencia del Señor. La vida en el cielo opera de acuerdo con los principios y los valores de Dios, totalmente distinto a este mundo. El cielo es eterno e inmutable. El cielo viene a la tierra en el simbolismo del santuario judío, es decir, en el tabernáculo, en el templo, donde la presencia de Dios habitaba. Pero vino de una forma más completa y visible en la persona de Jesucristo, Dios con nosotros, y luego con la posterior venida del Espíritu Santo a morar en la vida de cada creyente. El Hijo de Dios, usted y yo, tenemos que publicar las alabanzas de nuestro Padre Celestial. La pregunta es ¿de qué manera? La respuesta es clara, con una vida de integridad, no cediendo ante los deseos pecaminosos de la naturaleza humana, pero también haciendo público nuestro nuevo nacimiento, haciendo públicas nuestras actitudes que han sido determinadas por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Esa fidelidad a Dios es la que muchas veces nos hace sentirnos a nosotros como extranjeros en este mundo que prefiere ignorar a Dios. Versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol nos aconseja
que mantengamos una conducta ejemplar delante del inconverso. La verdadera separación como cristianos del pecado no consiste simplemente en adoptar una postura religiosa. No se trata simplemente de abstenernos de realizar acciones pecaminosas. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras. Implica también lograr credibilidad en el entorno en que nos desenvolvemos. Como creyentes, de una manera secular, participamos en diferentes tipos de ocupaciones profesionales y debemos ser reconocidos por tener un alto concepto de honestidad. Esta actitud constituye el testimonio que el mundo necesita ver, amado hermano. Este consejo es muy parecido, el consejo que nos da Pedro, es muy parecido a lo que Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 5 y verso 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano y hermana, un comportamiento gentil y recto por parte de cada uno de nosotros va a impulsar al inconverso a seguir el camino que nosotros hemos escogido y por supuesto venir a los pies de Cristo. Quiero concluir en esta mañana, más bien haciendo un resumen de lo que el Señor ha hablado en este día. Y más bien es entender, por ejemplo, que así como Israel tenía un templo, nosotros como cristianos también tenemos uno, pero nuestro templo es espiritual y nosotros mismos somos ese templo. Jesús fue llamado primero la piedra viva y después nosotros fuimos llamados piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos unidos con Él, quien es la fuente de la vida. Es por la unión con Cristo por la que vivimos y estaremos hasta el final de nuestra regeneración, así como las piedras de un edificio no son buenas a menos que estén en el lugar apropiado del edificio y descansen en buenos cimientos. El pueblo de Israel fue escogido como pueblo de Dios. Así también lo es la iglesia del Señor. Así como ellos tenían un sacerdocio, nosotros los cristianos también tenemos un sacerdocio santo, dice la palabra. Así como ellos ofrecían sacrificios, asimismo los cristianos hoy podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El creyente es su propio sacerdote delante de Dios. Nosotros no necesitamos ningún mediador, excepto nuestro sumo sacerdote, Jesús. No necesitamos una élite sacerdotal para tener un acceso directo a Dios o privilegios especiales en nuestra relación con Dios. El Señor hace la labor de edificar, dice la palabra del Señor aquí, ser edificados. Pero nosotros hacemos la labor de ofrecer sacrificios agradables a Él. Cuando venimos a Cristo, somos piedras vivas que han sido transformadas por el Señor. Una piedra viva sola no puede edificar nada. Por supuesto, estoy hablando sola. Lo que Dios hace en nosotros como iglesia es maravilloso, amado hermano. Él está edificando algo importante en medio de su iglesia. Por supuesto, esto lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Los privilegios que antes exclusivamente le pertenecían a Israel, ya no son de Israel solamente. Ahora son propiedad de todo cristiano. Y nosotros lo tenemos en un sentido espiritual. Somos especiales porque le pertenecemos a Dios. Es muy probable que un museo esté lleno de cosas ordinarias, pero son importantes porque alguna vez ellos pertenecieron a alguien que es famoso. Dios
toma a gente ordinaria y la convierte en personas especiales. Nosotros estuvimos sin estos privilegios porque no éramos pueblo de Dios. No habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora, dice la palabra, ya hemos alcanzado misericordia, porque ahora tenemos un sentido de propósito y tenemos privilegios muy altos, pero no para que nos llenemos de orgullo y vanagloria, sino para que, dice la palabra, anunciéis las virtudes de aquel que ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Como cristianos, tenemos un nuevo principio de vida. Dice la palabra, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Esto definitivamente cambia la manera en que ahora vivimos como creyentes. Esta manera santa de vivir hace nuestra conducta buena delante de los gentiles, aquellos que aún no conocen a Dios. Ahora podemos esperar, por supuesto, que alguien murmure de nosotros como de malhechores, dice la palabra del Señor. Pero quiero decirle, amado hermano, que muchos pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra buena conducta. Esta carta fue dirigida inicialmente a creyentes que estaban bajo sufrimiento y persecución. Cristo es el fundamento y la base de nuestra fe. Por supuesto, el que ponga toda su confianza en Él, dice la palabra, nunca será avergonzado. Quizás usted en algún momento de su vida espiritual, usted se sienta tentado a sentir vergüenza cuando otros se burlen de usted a causa de su fe. Pero recuerde que llegará un día en el que Jesús será levantado, dice la palabra, y que toda rodilla se doblará, aún de aquellos que ahora se burlan de usted. Y en ese día obtendremos la definitiva recompensa en nuestras vidas. Esto debe impulsarnos a cada uno de nosotros a caminar en fe, sostenidos de la mano del Señor, porque Él cada día nos fortalece, porque Él cada día resalta en nosotros su amor y su misericordia. Yo le invito a orar en esta hora. Amado Dios y Padre bueno, Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias porque ahora, como hijos de Dios, gozamos de privilegios especiales, Señor. Que esto se haga una convicción en cada una de nuestras vidas, para poder gozar en la presencia del Señor de una vida abundante. Padre amado, y que nuestra conducta delante de los hombres pueda impulsar a otros a venir a los pies de Cristo. Si usted en este día siente la necesidad, hay un vacío en su corazón, yo le invito en esta hora que usted reciba a Cristo como su Salvador. Su vida va a cambiar definitivamente. Su vida va a ser diferente, porque su vida a partir de Cristo va a tener sentido y va a tener propósito. El Señor está en medio de su pueblo para derramar grandes bendiciones, y nosotros como hijos de Dios somos su pueblo, somos la casa espiritual del Señor. Que esto nos impulse cada día para ir a la presencia del Señor, para que podamos vivir una vida agradable delante de Dios y caminar al calor de su palabra. Que Dios bendiga cada día a su pueblo, que Dios llene de bendiciones cada día a su pueblo, que el Señor fortalezca cada día a su pueblo y que nosotros podamos caminar en esa fe grande delante del Señor. Te honramos en esta mañana, Señor, te glorificamos y te agradecemos por todo lo maravilloso que tú eres y por todas las cosas que tú hiciste, haces y harás en cada una de nuestras vidas. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga cada una de sus vidas.